No siempre tenemos por qué tener suerte cuando cerremos un merge, cuando cerramos una bifurcación, y es el caso que os voy a enseñar en este ejemplo. Como os comentaba en el episodio anterior, además de haber trabajado con cambiar color fondo, he estado trabajando con la rama ordenar estilos, donde también he hecho una serie de modificaciones al CSS de la página y he movido unos archivos, he movido unas líneas de código más bien de un archivo a otro, por ejemplo. Si lo doy a View Branch, a lo mejor hasta os lo puedo enseñar. Aquí. Básicamente he estado moviendo código pues de una rama a otra, nada que sea muy extraño. Vale, entonces ahora una vez que lo tengo listo me gustaría básicamente integrarlo. El problema es que yo os decía en el vídeo anterior que, bueno, Git es inteligente, Git va a intentar hacer los cambios de forma segura sin que se pierda nada de código nunca y que ante la duda sobre todo nos va a generar un conflicto que nosotros tendremos que resolver. ¿Qué es exactamente un conflicto? Git funciona haciendo las mezclas transfiriendo código línea a línea, es decir, si ve que hemos hecho una modificación en la línea 15 de un archivo, él va a intentar hacer esa misma modificación en la línea 15 del archivo. Si dos personas agregan código a un archivo en secciones distintas, pues él no tiene ningún problema. Él dice, vale, aquí una persona en la rama master, por ejemplo, pongamos un compañero de trabajo, ayer metió en la línea 50 una función nueva y tú estás intentando hacer un merge de tu código en el cual metiste una función en la línea 70. Vale, no hay ningún problema porque son en regiones distintas, simplemente acabo con un commit en el cual tengo las dos funciones, tanto la que hizo tu compañero como la que hiciste tú. El problema viene cuando se manipulan dos líneas, la misma línea concretamente en las dos ramas. Por ejemplo, en el código que he fusionado en el vídeo anterior habíamos cambiado el color de fondo, ¿vale? Es decir, yo había modificado el valor de la variable AccentColor en la línea 4 del archivo main.scss. ¿Cuál es el problema? Que yo en la rama ordenar estilos directamente me he cargado esa línea 4, es decir, ya no existe. Si yo ahora intento hacer esta fusión, que es de un código que he escrito anteriormente al anterior merge que hice en el vídeo pasado, voy a tener un problema porque cuando Git haga la fusión va a decir, vale, tienes que quitar la línea 4, pero un segundo, alguien ha cambiado la línea 4, ¿realmente estás seguro de que eso es lo que quieres hacer? Porque a lo mejor resulta que vas a pisar el trabajo que acaba de hacer un compañero. Entonces, en ese caso, lo más probable es que cuando yo haga ahora un compare desde ordenar estilos e intente fusionarlo utilizando el botón update, me va a generar algún tipo de conflicto, ¿vale? ¿Veis aquí que me dice conflicts? CSS main.scss, eso es porque me ha generado algún tipo de problema, ¿vale? Hay conflictos al hacer cambios a este archivo, pero no te preocupes, puedes arreglar los conflictos en un editor o ver el archivo en el explorador. ¿Vale? Eso es porque, como digo, he modificado en las dos ramas la misma línea de código y Git no sabe básicamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, cuando ocurre un conflicto, lo que tiene que hacer es solucionarlo un humano, por ejemplo, tú mismo o tu compañero. De alguna forma os ponéis de acuerdo, decís, oye, aquí ha pasado algo, yo he quitado esta línea, tú has cambiado esta línea, ¿qué se supone que tenemos que hacer? De puertas al código, cuando ocurre un conflicto, aparece algo como esto. Y, de nuevo, parece que da miedo, pero realmente no tenéis por qué tenerle miedo. Aparece en la zona en la que hay un conflicto, lo único malo de esto es que a veces cuesta un poco de encontrar, una serie de líneas que, como veis, se caracterizan por esto que estáis viendo aquí. Un montón de... Me gustaría ponerle zoom, pero creo que este editor no me deja poner zoom. A ampliar. Vale. Un montón de símbolos de estos de menor que, después head, después unas cuantas líneas de código, después una línea que contiene iguales y después esto que pone el nombre de la rama que estamos fusionando. Esto que estamos viendo aquí es un conflicto, básicamente traducido al archivo. Y lo que estamos viendo son las dos versiones del archivo. La que tenemos ahora mismo en master, que es head, básicamente, porque es la rama en la que estamos ahora mismo, y la que tenemos en ordenar estilos, que es la rama que estamos intentando fusionar. Vale, aquí tenemos el cambio que hicimos hace un vídeo o hace dos vídeos en el que poníamos el color de acento, quiero decir, verde. Pero claro, este es el cambio que yo he hecho en mi otra rama, que es que básicamente me he llevado estas variables de este archivo. Entonces, claro, aquí tiene un problema porque no sabe qué hacer. No sabe si dejar la versión en la que ha cambiado el color del acento o dejar la versión en la que las variables directamente no están ahí. Y esto es lo que nosotros tenemos que resolver a mano. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues básicamente decidiendo cuál de las dos versiones es con la que nos queremos quedar, o bien directamente quitando estas líneas de código y escribiendo el código definitivo que nos vayamos a quedar, que puede ser una especie de 50-50. Por ejemplo, evidentemente me interesa quedarme con el import porque tiene sentido que mueva las variables fuera,
Pero claro, me gustaría tener los nuevos valores de las variables, porque estoy convencido que si abro el archivo variables.scss, lo que voy a tener es el antiguo color, el azul, y yo quiero quedarme con el color verde. Así que lo que voy a hacer es muy sencillo. Primero voy a quitar estas variables de aquí, ¿vale? Luego voy a eliminar estas líneas que no aportan nada, para decirle a Git que he resuelto el conflicto, y voy a dejar el import que he hecho yo en mi nueva rama. Y ahora lo que voy a hacer es dejar los nuevos valores de las variables aquí, ¿veis? De color verde. Pero de nuevo, esto es algo que yo tengo que hacer a mano. Imaginemos que estáis trabajando con un archivo Java en vez de con un archivo SCSS, un poco por compatibilidad con aquellos seguidores que estén viendo esta serie para aprender a desarrollar aplicaciones de escritorio. Imaginad que el conflicto lo habéis tenido porque vosotros habéis quitado una función que no se usaba y vuestro compañero resulta que lo que ha hecho es encima hacerla más grande aún. Pues ahí tendréis que poneros de acuerdo, por ejemplo, decir, bueno, vale, déjala o vamos a apañarla o llévatela a otro archivo. Esto es un proceso manual, ¿vale? Lo único importante es que yo me he cargado esas líneas con los iguales y con los menores que habéis visto anteriormente, porque es importante que cuando yo haga el commit en Git definitivo, esas líneas no estén ahí, porque si no Git se va a quejar de que no he resuelto del todo el conflicto. Además hay que tener en cuenta que va a aparecer eso por cada uno de los conflictos que tengamos. Imaginad, por ejemplo, que es un cambio en el que yo he renombrado algunos archivos y mi compañero encima ha metido código dentro de esos archivos. Pues ahí vamos a tener otro conflicto seguramente, porque Git no va a saber qué hacer caso, si a la versión de mi amigo en la cual han agregado líneas al archivo o mi versión en la cual directamente he cambiado el nombre del archivo. Puede haber tantos conflictos como líneas de código haya, y a pesar de que es una operación que puede dar miedo, realmente no debería dar mucho miedo. A pesar de ello, es una operación que, a ser posible, deberíamos minimizar principalmente de dos formas. Una, poniéndonos de acuerdo con nuestros compañeros para no pisarnos el código de los demás, porque realmente ese es el motivo por el que ha ocurrido esto en primer lugar, porque yo he realizado dos modificaciones sobre la misma región de código. Se entiende que eso no debería ocurrir, ¿vale? De hecho, ahora que me fijo aquí, esto no debería estar aquí. Es decir, me lo he cargado también. Esto, como decía, se supone que se arregla pues hablando mejor con nuestros compañeros. No tiene sentido que los dos estemos trabajando en la misma zona de código. Podríamos estar trabajando cada uno en una tarea. Pero la otra forma de arreglarlo es haciendo cambios pequeños y asegurándonos siempre poco a poco de que tenemos el código actualizado, de que no estamos muy lejos de lo que hay en la versión master. Por ejemplo, imaginad que es una tarea que nos va a llevar 2 semanas, pues de vez en cuando ponernos al día con lo que han estado haciendo nuestros compañeros de trabajo para que no tengamos problemas con funciones que asumimos que ya no se usan, pero que a lo mejor otros compañeros en estas 2 semanas han encontrado divertido usar, ¿vale? Sobre todo comunicación es la mejor forma de arreglar los conflictos, tanto en la vida real como en Git. Ahora que he arreglado este conflicto y que ya no hay más líneas que tengan errores, lo que voy a hacer es terminar este commit, que bueno, esto no se va a actualizar básicamente porque me va a decir que sigue habiendo un conflicto, pero lo único que tendría que hacer es hacer un commit a master. Git utiliza esta especie de comentario, esta línea que pone conflicts, para indicar que ha habido un conflicto ahí. Realmente esto nos interesa a veces, pues por prácticamente nada, la verdad. Nos puede interesar a lo mejor para que nuestro programa que usamos para organizar Git pues nos informe de que a lo mejor ha habido ahí un conflicto que hemos tenido que resolver o algo así, un poco para que se sepa lo que ha pasado ahí, ¿vale? Que aquí ha habido fiesta, pero por lo demás tampoco hace daño a nadie, así que yo simplemente voy a poner ordena los archivos en variables, o sea, ordena las variables, perdón, en archivos, al revés. Y bueno, por conveniencia voy a dejar este nombre, que es el que pone por defecto Git cuando haces una fusión. No siempre te va a poner los nombres de las ramas, o sea, a veces te lo va a hacer con un commit directamente si puede permitirse el lujo de hacerlo, pero bueno, en un principio si hay que hacer un tercer commit para cerrar un merge, pues va a tener este nombre merge branch, y en un principio, pues oye, ¿por qué cambiarlo si es lo que se usa en todas partes? Sigue commit to master y ya lo tenemos listo. Si le doy a view branch y le doy a history, pues puedo ver que he realizado correctamente todas estas fusiones y que ya tengo de alguna manera todos los cambios que he hecho en los últimos días integrados en master.